Hola, muchas gracias. Entonces, veo que comienzo yo. Parto por agradecer entonces a la invitación de mis queridos profesores María Francisca Elgueta y Eduardo Palma, y la paciencia que me tienen siempre con mis demoras para enviar las cosas. Pero finalmente siempre estoy aquí, ¿ya? Sí quería pedirles, si es que me parece que si es que estoy como pineada en el Zoom, porque voy a exponer con Prezi, entonces es más fácil así para mí, ¿ya? Aprovecho entonces de comentarles, como bien dijo la profesora Elgueta, que yo voy a hablar sobre prejuicios de género en el abuso sexual y de manera tangencial entonces de la importancia que tienen las series de televisión para el derecho. Me voy a poner cronómetro, eso sí, porque yo soy buena para hablar. Ya. Entonces, hice una ponencia que espero que logre llegar a puerto en 15 minutos, porque igual es ambiciosa. Parto por decir que entonces la discreción de todos los audio escuchas está solicitada porque puede ser que hable de cosas que son complejas, que son desagradables. Los delitos sexuales nunca son fáciles de abordar y además, puede ser que diga cosas que espero que las entiendan con beneficio de inventario, como decimos los abogados, y que en el fondo quiero tratar del tema del prejuicio de género, pero voy a hacer algo que es un poco impopular. ¿Ya? A raíz de entonces la serie de televisión que está en este momento en Netflix, que se llama Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, quiero hacer un breve análisis de cómo cambian en el fondo los prejuicios de género y de cómo entonces estas series de televisión nos pueden ayudar a graficar eso y además a generar incluso cambios jurídicos y judiciales. ¿Ya? Por tanto, por eso les advierto, para los que no han visto la serie, voy a hacer un poco de spoilers. Y para los que sí la vieron, espero que anoten después mis credenciales, mis correos, para que podamos discutirla, porque me encanta discutir. Entonces, ¿cuál es el contexto de la serie? Primero, esta serie es una serie que fue lanzada el 26 de, de septiembre de este año en la plataforma Netflix y es parte de una seguidilla de series que aparentemente Netflix tiene en carpeta para hablar de True Crime. En el fondo se dieron cuenta en Netflix que a las personas les estaba gustando mucho esto de los crímenes reales y por tanto empezaron a hacer las adaptaciones cinematográficas con su propia narrativa, ¿cierto? No son, por cierto, absolutamente fieles a la realidad, sino que también rellenan con cosas que son más bien ficción. Pero la serie entonces debutó, se llama Monstruos, ¿ya? Debutó hace 2 años con Jeffrey Dahmer, con ese caso. Iban a hacer la segunda etapa con el caso de Jeff Bundy, pero se decantaron finalmente por el caso de los Menéndez, por razones que vamos a ver a continuación. Lo interesante es que se lanzó la serie primero el 26 de septiembre y luego, tal como ocurrió con el caso de Dahmer, se acompañó por un documental en octubre del 2024. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el contexto de el tener que acompañar el documental pues, de manera posterior? Fue que cuando se estaba haciendo la edición, la postproducción del documental, empezaron a pasar cosas con el juicio de los medios, ¿ya? Y eso hizo que entonces incorporaran esos contenidos nuevos en el documental. Pero entonces, retrocedamos un poco. ¿Cuál es el contexto del caso real, ¿ya? Del que trata la serie? La serie se enfoca en el caso real de Lyle y Eric Menéndez, que eran dos hermanos de 21 y 18 años, que a esa edad, en el 89, mataron a tiros a su papá y su mamá, que eran José Menéndez y Kitty Menéndez, en su casa en Beverly Hills. Por tanto, además representaban lo que significa todo el poderío capitalista hollywoodense, ¿cierto?, de Estados Unidos en esa época. El José Menéndez era un inmigrante cubano, pero que era muy poderoso en la industria musical.
después de muchos negocios distintos, se dedicó a producción musical, ¿ya? Y era dueño de una disquera. Por lo mismo, eh, ellos primero no fueron los primeros sospechosos del caso, ¿ya? Luego de que se pasaron 6 meses antes de que los tomaran detenidos, y los tomaron detenidos en el contexto de una como visita a un psiquiatra que antes tenían, específicamente el hermano menor, Eric, que es el que ustedes están viendo a su derecha, que acongojado había ido a decir que él era el responsable de la muerte de sus padres. ¿Ya? Y entonces quedó un escándalo social, mediático, porque sabemos también, por temas como prejuicios sociales que tenemos, que los crímenes cometidos en esferas de poder llaman más la atención mediática. Por tanto, empezaron a armar un juicio desde la Fiscalía en su contra como posibles autores del delito. Y lo que ocurrió, pensando en una cronología judicial, es que ocurre el delito en 1989 y van a juicio por primera vez, su primer juicio, 1993. Entonces quiero que contextualmente se ubiquen en la década de los 90. Entonces, ¿qué ocurre en ese primer juicio? En ese primer juicio, ellos primero se entrevistaron con muchos abogados muy conocidos, muy experimentados. Incluso se entrevistaron con Robert Shapiro, que es uno de los que todos pueden conocer como uno de los principales abogados junto con Johnny Cochran de O.J. Simpson, que también lo vamos a mencionar un poco más adelante. Pero fue rechazado por Shapiro como clientes. Eh, Nos vamos a preguntar por qué. El contenido de lo que ellos argumentaban es que ellos efectivamente mataron a sus padres. Eso nunca estuvo en controversia. El asunto era que ellos relataban haber sido víctimas de abusos sexuales, abusos, maltratos físicos y violación por parte de su padre, desde los 6 años. ¿Bien? Esa historia, para el Estados Unidos puritano, conservador de los 90, no era una historia fácil de contar, no era una historia que cualquier abogado quisiera tomar. Y por tanto, entonces, las personas que los tomaron como clientes fueron dos abogadas, mujeres, cosa que también es relevante, que sí se sensibilizaron frente a este asunto que ellos planteaban como defensa. Específicamente para Lyle, que era el hermano mayor, tenían a Jill Lansing, que es la persona que está, la mujer con melena, Lisa, y para Eric, que era el menor, estaba Leslie Abramson, muy conocidas ambas como abogadas penalistas que defendían personas culpables, ¿ya? Entonces también ahí tenemos un asunto de que ya tenían mucha experiencia en lo que tiene que ver con juicios que en el fondo lo que intentan es cambiar la calificación penal y la pena por probable, no tanto demostrar si ocurrió o no ocurrió, ¿ya? ¿Qué ocurre con este caso entonces? El primer juicio se muestra con cantidades de testigos que eran testigos familiares, por ejemplo, amigos, eh, muchas personas que fueron a atestiguar, creo que fueron alrededor de 51 personas que fueron a atestiguar. Y todos decían relatos similares, que los chicos habían sido abusados, maltratados desde muy pequeños y que el padre de esta familia no era una persona fácil de llevar, que era muy violento, que era muy agresivo y que aparentemente la madre estaba en conocimiento de todo esto. En el fondo ocurría bajo la tolerancia de la madre. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que nos salta a la vista, ¿cierto? Es los fuertes prejuicios de género que hubo entonces en la prensa cuando se comunicaba este caso, el primer juicio que fue televisado completamente, y los prejuicios de género que llevaron a la decisión judicial final. Porque lo que ocurrió fue que el jurado, que estaba compuesto mitad por mujeres, mitad por hombres, estuvieron deliberando un mes y recién en enero del 94 lograron determinar que no iban a ponerse de acuerdo porque todos los hombres descartaban la defensa, como no lo encontraban un motivo plausible porque no les parecía verídico, digamos, probable que dos hombres mayores de edad
¿cierto?, no fueran capaces de repeler los ataques sexuales de su padre. Y las mujeres, por el contrario, estaban un poco más enteradas de lo que significaba esta posición de abuso y qué es lo que provoca en las personas. ¿Ya? Por tanto, como no pudieron llegar a un acuerdo, se decidió anular ese juicio. ¿Ya? Ese juicio, la defensa lo que intentaba era que el jurado eligiera entre murder, que es asesinato como doloso, y planificado, es lo que sería nuestro homicidio calificado, versus manslaughter, que es como un homicidio doloso, doloso, es casi culposo, por argumentar que fue en legítima defensa, pero incompleta, ¿ya? En cambio, después les pasó que entre medio de su primer juicio y su segundo juicio, ocurrió el juicio de O.J. Simpson. Entonces la opinión pública estaba muy molesta frente a esta absolución completa que había tenido O.J., específicamente el fiscal y el juez, los jueces estaban con una situación como de descrédito. Por tanto, en el 95 se descartaron muchas pruebas que no se permitieron presentar de nuevo y entonces la decisión del jurado tenía que ser entre considerarlos culpables o inocentes. Evidentemente que su segundo juicio entonces fue condenados porque ellos reconocían haber sido los autores del delito y fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto entonces de la serie cuando vamos a el impacto que puede haber tenido esta serie? ¿Ya? Esta serie hizo que las personas comenzaran a conversar de este tema de nuevo. ¿Ya? Frente a esta conversación, lo que ocurre finalmente es que muchos familiares que los defendían se acercaron a manifestarse frente a las oficinas del fiscal, ¿ya? Y justamente esos detalles de cierta información nueva que surgió se agregó al documental y por tanto está entonces instalado en la opinión pública. Tanto así que el 24 de octubre el fiscal de Los Ángeles, George Gascon, ordenó resentenciar, o sea, hacer una audiencia para volver a revisar la sentencia de estos hermanos, ¿ya? Basado en principalmente que había nueva evidencia, o sea que se entendía que había una carta que uno de los hermanos había enviado a su primo mucho antes de los homicidios y que no había sido presentada como prueba en juicio porque no se la validó en su momento. Había una nueva acusación contra José Menéndez de violación, específicamente interpuesta por Roy Rosselló, que era un ex integrante de la banda Menudo, que era la banda que representaba justamente la productora musical de José Menéndez. Él, Roy Rosselló lo comenta en su documental específicamente, del cual también se hizo una serie de televisión, que él habría sido violado por José Menéndez. Y además, un dato que es que no se aplicó una norma que a menores de 26 años en el momento que cometen los delitos no se les puede dar cadena perpetua absoluta. Pero en realidad lo que nos hace preguntarnos este caso y esta serie y esta situación social de que estamos conversando del tema es si en realidad el fiscal ordena resentenciar por esa nueva evidencia solamente o también porque ha cambiado la percepción social y cultural frente a los delitos sexuales. Y el hecho de tener una serie de televisión y un documental que nos muestran eso, nos hace darnos cuenta también de cuánto ha cambiado la sociedad y cuánto hemos entendido las distintas perspectivas victimológicas que tienen las personas que han sido víctimas de abuso sexual o delitos sexuales en general. Y específicamente, en este caso de hoy, me refiero a los prejuicios de género que no son sobre las víctimas mujeres, sino que los prejuicios de género sobre las víctimas hombres, porque ha cambiado mucho hasta desde la perspectiva de la investigación el entendimiento de cómo opera el abuso sexual y los delitos sexuales en hombres, precisamente, cuando son niños, o sea, sobre todo el abuso sexual infantil, ¿ya? Y la percepción cultural entonces ha cambiado tanto que efectivamente hoy estamos en un pie en el que podemos tomar judicialmente una decisión diferente, quizás. Y eso es algo que no podemos en el fondo negar como impacto. Y finalmente, para poder concluir, además
Entonces, las series de televisión, aparte de poder mostrarnos y graficar este cambio social y cultural, que puede incluso incidir en una decisión judicial, como es el caso, también representa un fuerte elemento para que podamos incorporar en nuestras salas de clases, específicamente yo hablo desde el derecho penal, porque fortalece la reflexión desde una perspectiva horizontal. Estamos todos, profesor y estudiantes, viendo esta serie, reflejando nuestros propios análisis internos, ¿cierto? Y podemos entonces conversar desde una perspectiva muy horizontal que nos lleva a comprender mejor también todas las distintas elementos que rodean la enseñanza de, por ejemplo, la teoría del delito. ¿Ya? Por tanto, podemos entender, a mi parecer, que es una importancia absoluta, radical y cardinal la que tiene la serie de televisión para mostrarnos esto y como herramienta pedagógica creo que no hay otra que la supere. ¿En qué estamos hoy con los hermanos Menéndez? A propósito de esto, el 29 de noviembre, o sea, ahora ya estamos, todo esto que les estoy contando está pasando, tienen su audiencia de resentenciamiento. Por tanto, ahí vamos a saber si realmente le hay un juez que valide estas situaciones previas que habrían alterado la exigibilidad frente a este delito y sabremos entonces si es que va a cambiar o no su sentencia. Ya. Así que eso es lo que traía para enseñarles, comentarles y me encantaría que pudiéramos conversar en más detalle de la serie, si es que se animan. Así que ahí les pongo bueno, estoy así como estrenando además una nueva aplicación para innovación pedagógica. Muchas gracias.